el usted cuidar su comunión con el Espíritu Santo es trascendental. Usted no puede permitir que esa relación se afecte por nada ni por nadie. Uno desconectarse del Señor es perder el año. Juan capítulo 15 dice, apartado de Él, nada podemos hacer. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Mire, usted puede tener problemas de pronto con un hijo, en ocasiones tenemos problemas con los hijos. A veces con las suegras. A veces tenemos dificultad con alguien, o a nivel de familia, o a nivel de ministerio, a nivel de lo que usted quiera, a nivel laboral, lo que usted quiera. Pero eso no puede, usted no puede permitir que eso afecte su comunión con el Espíritu Santo. No lo puede permitir. No puede permitir que la carne se enseñoree en medio de los conflictos, porque si usted en verdad, con sinceridad y con firmeza, tiene una comunión con el Espíritu Santo, eso se va a notar en el momento del conflicto. Cuando no hay conflicto, pues es muy fácil simular que yo oro, es muy fácil simular que yo creo en el Señor, pero realmente, cuando usted ve a un ejército entrenando en un cuartel general, y están en la milicia y entrenando y todo eso, ellos están entrenando para cuando llegue el ¿qué? Cuando llegue el conflicto, ¿sí o no? Y ahí se demuestra quién verdaderamente entrenó a conciencia y quién no. Yo le decía el domingo a la iglesia, algunos que no estuvieron por efecto del reencuentro y los otros demás que sí estuvieron, recordarán que les dije, la vida cristiana demanda solidez en la fe y firmeza. Porque el mundo que nos rodea es un mundo muy agresivo, es un mundo inclemente, es un mundo que no tiene misericordia de ti. Tienes un sistema financiero que no tiene misericordia de ti. Tienes un sistema laboral cada vez más injusto para la parte de los empleados. El mundo que te rodea es un mundo supremamente agresivo. El tema de la apertura económica, el tema de fronteras abiertas, hace que cada vez sea más agresivo el tema. Ya aquí en Colombia se está dando lo que se da en algunos países de Europa y en Estados Unidos, como de gente que tiene que tener 2 trabajos para poder de alguna manera subsistir. O sea, tienes un mundo que es agresivo, que no va a tener misericordia de ti. Y si tú espiritualmente no tienes una permanente, sólida comunión con el Espíritu Santo, cuando aparece el conflicto de familia, cuando aparece el conflicto laboral o el conflicto ministerial, eso te tumba y te tira al piso. Y es allí donde tenemos que tener tanta atención y tanto cuidado. Entonces, porque a veces, yo decía el domingo, nos armamos un micromundo con una cantidad de sobreexpectativas. Entonces, tenemos un micromundo donde pensamos que el mundo gira alrededor de 3 o 4 personas. Y que si alguna de ellas nos falla, nos echamos a morir. Nos armamos una cantidad de sobreexpectativas sobre esas 4 personas. Pensamos que son la fotocopia de Jesucristo. Y si de pronto ellos tienen algún error, igual nos echamos a perder. Y no puede ser así. Tenemos que aprender a ser gente madura en la vida cristiana. Dígame, tienes que aprender a madurar. Y la única forma de madurar es que cuando aparezca el conflicto, cuando aparezca la lucha de fe, cuando aparezca la opresión del diablo a través de la duda, tú recuerdes que nada de eso puede afectar tu comunión con el Espíritu Santo y que eso tienes que hacerlo a un lado. Y hoy voy a hablarte precisamente de los cuidados que tienes que tener en esa comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren aprender a cuidar su comunión con el Espíritu Santo? Entonces, ahí vamos a aprender hoy algunos puntos muy sencillos, pero a la vez muy prácticos. Número 1, cuidar lo que hablamos y lo que oímos. ¿Qué tenemos que cuidar? Lo que hablamos y lo que oímos. Vamos a la palabra Efesios capítulo 4, versículo 29, y vamos a mirar qué dice la palabra. Efesios 4, 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también
os perdonó a vosotros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, el primer cuidado que tenemos que tener es lo que hablamos y lo que oímos. Porque dependiendo de lo que hablemos y de lo que oímos, el Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo se puede afectar. Si no tenemos higiene, en lo que hablamos y en lo que oímos, esa imprudencia, esa falta de cuidado, contrista al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se contrista, contristar es contrario a fluir. Diga conmigo, contristar es contrario a fluir. Entonces, ojo, ¿qué pasa cuando un río no fluye sino que se estanca? ¿Qué pasa con esas aguas? Se dañan, ¿cierto? Se pudren. Pasa lo mismo. Cuando la comunión con el Espíritu Santo no fluye sino que se estanca, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con su vida? Se empieza a dañar, se empieza a deteriorar, sus actitudes empiezan a deteriorarse, su forma de actuar empieza a deteriorarse, su ministerio se empieza a deteriorar, su vida familiar se empieza a deteriorar, porque no hay una comunión fluida con el Espíritu Santo. ¿A causa de qué? A causa de que lo que habla no edifica. Tú tienes que garantizar de que lo que tú hables edifique. Si lo que tú hablas no edifica, sino que inquieta a las almas, sino que afecta negativamente a las personas, sino que las contamina. Mire, yo tuve que tomar una decisión hace algunos años en mi vida ministerial. Habían un par de consiervos míos que se agarraron entre ellos. Y uno de ellos me dijo, me quiso ir a contaminar. Y yo le dije, no, yo no. O sea, déjame quieto, porque empezó a decir una cantidad de cosas. No me interesa. Ustedes arreglen su chicharrón ustedes allá. A mí déjenme quieto. Otras personas entraron en eso y se dejaron contaminar de este caballero en contra de otro consiervo. ¿Qué pasó con sus ministerios? Se estancaron, no avanzaron, no crecieron. Esa persona llegó al colmo del error de estar maldiciendo a pastores. Su ministerio, que era un ministerio de influencia casi prácticamente a nivel de los 5 continentes, se quedó completamente reducido. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Parte de esos consiervos nuestros hoy en día me dicen, uy hermano, pero usted que no tomó partido en ese tema y la iglesia siguió avanzando, ¿usted no le afectó lo que lo maldijeron? Le dije, no, pues es que me maldice, yo lo bendigo. ¿Cuál es el problema? La bendición de Dios está por encima de cualquier maldición humana.